de cerca lo que está pasando en Chiapas y en Oaxaca particularmente, que han estado tremendamente afectados desde el sismo del 7 de septiembre. Bueno, ahí hay una situación que tampoco está resuelta, desde luego. Hay una cierta cantidad de informaciones que hay que seguir de cerca, porque efectivamente estamos viendo cómo en Chiapas, en Oaxaca, hay comunidades que quedaron muy afectadas y dañadas, y está este esfuerzo también ahí de la gente, de las propias comunidades y la propia sociedad, que están pues empujando para salir después de los efectos del sismo del 7 de septiembre. Vamos con Ángeles a Chiapas a ver qué nos cuenta Ángeles esta tarde de viernes. Ángeles, un abrazo fuerte, cuéntanos cómo van. Buenas tardes, Carmen. Te comento que a 2 semanas del sismo, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio ya por concluida la etapa del censo de daños por el sismo del 7 de septiembre en los estados de Chiapas y Oaxaca. De acuerdo a una entrevista que él dio, pues él menciona que ya se terminó esta etapa y a la par la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer un balance de afectaciones y anunció que esta semana iniciaría el trabajo de reconstrucción. Sobre estas cifras que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Social, en el caso de Chiapas sobresale una diferencia sustancial en el número de afectaciones que el gobierno de Chiapas estuvo manejando y lo que presenta esta dependencia federal, particularmente en el caso del número de personas damnificadas y los daños en casa habitación. Hay que recordar que el mayor daño que dejó el sismo aquí en Chiapas fue en las casas habitación. Miles de personas perdieron sus viviendas. Te comento con detalle, hasta el pasado martes 19 hubo una reunión de evaluación que se tuvo con representantes de los gobiernos estatal y federal. Ahí la Secretaría de Protección Civil de Chiapas tenía ubicadas 22.340 viviendas con daño total y 51.168 con daño parcial, es decir, informaba que había daños en 80.508 viviendas. Sin embargo, ese mismo día por la tarde, la Sedesol Federal envió un comunicado de prensa donde informaba que el número de viviendas dañadas en total no sobrepasaba las 50.000, es decir, no reconocía el 60% de las cifras de las viviendas más bien que estarían colapsadas o inhabilitadas por el sismo. De acuerdo a estas cifras que dio a conocer la Sedesol, pues no se trata de haber de 100 o 200 casas que fueron borradas del censo, sino que reconoce o no reconoce a 27.000 de las casas que horas antes la Secretaría de Protección Civil había dado por afectadas por el sismo. Y ahora entrevistamos por esta diferencia al secretario de Protección Civil, Luis Enrique García Moreno, y él nos explicó que el balance de daños que el gobierno estatal tenía hasta horas antes que la Sedesol diera a conocer su diagnóstico provino directamente de los censos que realizaron autoridades comunitarias, que fueron las que primero empezaron el recuento de daños, de las autoridades municipales y de personal de las dependencias estatales que participaron en el censo. Sin embargo, dijo que la Sedesol tuvo sus propios criterios para hacer su balance y que tendría que ser esta dependencia la que diera una explicación sobre esta diferencia de cifras que, te repito, son 27.000 casas que ya no están consideradas como dañadas. Sin embargo, pues reconoció que el gobierno estatal tuvo que ajustar el balance de sus cifras a los criterios de la Sedesol. Te comento que antes de que se diera a conocer esta diferencia sustancial de damnificados, de personas afectadas, por parte ya de las personas que habían perdido su vivienda, había reiteradas denuncias sobre la forma en que llevaron a cabo los diagnósticos. Algunos explicaron que en algunos lugares no pasaron a censar, en otros las personas que realizaron esta labor hicieron solo verificaciones someras, sin que mediara ningún criterio especializado, sino simples observaciones externas. Te doy un ejemplo. Al recorrer una calle, nosotros en el barrio La Clínica, en la comunidad Francisco Chanona, en el municipio de Villaflores, recogimos al menos 4 testimonios de personas que estaban inconformes con los censos, tanto porque no pasaron como porque pasaron, pero no hicieron la verificación correcta. Tenemos unos pequeños testimonios que no sé si podríamos ver. Sí, adelante. Es un problema aquí, Ángeles, perdóname, no Sí, lo tenemos aquí a la mano, sí. aguántame tantito. Bueno, en A estos ver si los tenemos testimonios, bien, los sí, testimonios. Venos contando, Ángeles, ¿de sí, qué en van los estos testimonios? testimonios, particularmente les había mencionado aquí al auditorio que las personas afectadas son en su mayoría ancianos, son personas de la tercera edad,
Son personas en situación de pobreza cuyas viviendas estaban efectivamente hechas de adobe, pero ellos relatan que las autoridades al pasar, que las personas que estaban cesando al pasar, las ignoraron, que tenían prisa, que no entraron en algunos casos y las estuvieron esperando, y en otros casos mencionaban que solo vieron de fuera las casas y las catalogaron como daño parcial, y su situación de estas personas señalan es precaria porque ni siquiera tendrían los recursos para poder robustecer las viviendas y evitar que se cayeran, porque continuamente siguen habiendo eh, réplicas y eso va afectando aún más la vivienda. Es decir, aparte de que esta disminución federal, pues hay una falla de fondo en la forma en que se hicieron los censos. Entrevistado, te digo, al respecto, el secretario de Seguridad de Protección Civil nos mencionaba que la opción que ahora tienen esas personas que ya quedaron fuera de este censo de la sede Sol es que acudan a las presidencias municipales a presentar una queja y solicitar que su vivienda sea revisada de nuevo. Y pues esto se dice fácil, pero las personas viven en comunidades alejadas y para ellos el viajar a las cabeceras municipales implica también un gasto extraordinario que en este momento no tienen. Y bueno, lo positivo, dijo García Moreno, es que tienen hasta el 5 de octubre para cerrar este proceso de manera total. Y pues en tanto está esta situación, esta incertidumbre sobre cuáles fueron las casas que se quitaron del censo de daños y cuál es la situación que va a pasar con estas, o cuál fue el criterio que estableció la Sedesol para decir que del censo original 27,000 no estaban dañadas. Y esta sería la situación hasta este momento. Hasta este momento, Ángeles Mariscal, pues seguimos en contacto contigo allí en Chiapas, siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo en este estado de la República Mexicana con esto que está pasando. Gracias, Ángeles, no nos despedimos, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego y buenas tardes. Déjeme hacer una breve pausa, estamos de regreso en un instante más. En Puebla las cosas tampoco están fáciles, desde luego. Martín Hernández, nuestro colega periodista del equipo de la Jornada de Oriente. Gracias, Martín, como siempre, por estar aquí. Gracias por permitirnos escuchar la información y el panorama que está pasando Puebla en estos momentos, esta zona de Oriente. Cuéntanos cómo van. Buenas tardes y un abrazo. Carmen, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues por fortuna, Carmen, ya digamos que el conteo, la contabilidad de víctimas mortales en Puebla se ha detenido. Por desgracia fueron 45 las personas que perdieron la vida por el sismo. Ya se realizó hoy por la mañana un homenaje de parte de la comunidad de la preparatoria Lázaro Cárdenas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a las 3 personas que fallecieron dentro de esta unidad académica, Carmen, en uno de los casos que ha sido en Puebla, que ha llamado uno de los casos más atención de la opinión pública, pues porque se trata de estudiantes, 2 adolescentes y una trabajadora de intendencia que pues perdieron la vida durante el sismo. En estos momentos, Carmen, digamos que la mayor preocupación o la focalización de lo que está sucediendo ya en los días posteriores a la tragedia es cómo llevar ayuda a las comunidades afectadas. Y en ese sentido, en las redes sociales y también en denuncias que se han hecho a medios de comunicación, pues los ciudadanos que han sido los que se han volcado a dar la ayuda, a llevar víveres, agua y otros insumos para la vida normal o para tratar de normalizar la vida de los damnificados, pues están quejando de que las autoridades estatales y federales lo que están haciendo es entorpecer el tránsito de esta ayuda, ya sea porque detienen las caravanas que van hacia las comunidades, ya sea porque en los centros de acopio se tardan para recibir este tipo de ayuda, ya sea porque llegan personas con sus vehículos dispuestos a poder acarrear, a llevar estos insumos a las comunidades. Y bueno, en los centros que ha abierto el gobierno estatal, pues hay una deficiente atención, la gente termina desesperándose y se han empezado a abrir, se han empezado a multiplicar los centros de acopio que abre la propia sociedad poblana para empezar a recaudar los apoyos. En estos momentos hay que decirlo sobre todo para la gente que nos está escuchando en Puebla, que ya no es necesario estar llevando víveres, ni agua,
ni pañales, ni medicamentos, los insumos que se estuvieron llevando en las primeras horas posteriores al sismo. En estos momentos ya la solicitud de parte de los grupos activos de la ciudadanía que han estado en la zona es pedir cobijas, es pedir ropa, es pedir lonas, porque hay muchos damnificados, Carmen, auditorio, que prácticamente se han quedado sin casa. Los lugares donde esta situación, en donde la gente está padeciendo la carencia de vivienda, ya sea porque se derrumbó por completo su casa o ya sea porque las fracturas en esos inmuebles son tan fuertes que pues, los convierten en lugares de riesgo, son básicamente tres. Esto no quiere decir, Carmen, que no haya otros lugares, pero digamos que los lugares de mayor emergencia, donde la gente está padeciendo el riesgo de estar dentro o cerca de casas que en cualquier momento se pueden derrumbar, son tres. Ixcamilpa de Guerrero, Carmen, que es un municipio muy alejado de la capital de Puebla, en un tránsito normal se pueden hacer hasta 4 horas, aunque no es una distancia grande, es una distancia más o menos de 110 kilómetros, se trata de caminos sinuosos, de carreteras que son muy angostas y que en este momento presentan derrumbes. Esta comunidad, Carmen, pues está dejada al abandono desde hace décadas y eso lo pudimos constatar en una visita que hicimos ayer a la zona. Yo te puedo decir que, por ejemplo, no hay telefonía celular, es decir, la gente tiene que comunicarse, si puede, comprando fichas de a 20 pesos que les duran 24 horas. Solamente hay 2 teléfonos para una comunidad de más o menos 1,200 personas y bueno, por esta lejanía ha sido también difícil que los pobladores pudieran comunicarse con el resto de la población. Está muy cerca de Guerrero y la situación allí es terrible, Carmen, porque la gente calcula que entre el 50 y el 90% de las 400 a 500 casas que hay en Ixcamilpa sufrieron algún tipo de afectación, la mayor parte grave, Carmen, es decir, unas 80 casas se derrumbaron y el resto presenta fracturas, escisiones muy fuertes. Nosotros en la Jornada de Oriente pudimos publicar algunos videos y testimonios del estado tan deplorable que están en las casas y hasta ayer, Carmen, que ya habían pasado prácticamente, se cumple ayer la tercera noche después del sismo, pues no había ningún tipo de ayuda y la gente estaba durmiendo a la intemperie, abandonada, lo cual resulta todavía digamos más paradójico porque ayer mismo el presidente Enrique Peña Nieto estuvo por la mañana en San Juan Pilcaya, una comunidad de Chautla de Tapia donde se registró el epicentro del sismo, y esta comunidad de San Juan Pilcaya está tan solo a media hora de Ixcamilpa, es decir, muy cerca, y a pesar de que, como suele suceder en estas visitas de presidenciales, hay todo un aparato oficial volcado para recibir al presidente, para que las cosas se vean bien, llegan soldados, llegan policías, llega gente de protección civil, de las secretarías, pues la ayuda no llegó a Ixcamilpa, Carmen. Eso sucedió en la mañana y a media hora, donde hay un estado verdaderamente de emergencia, pues no había ni una sola ayuda oficial. En una situación similar, Carmen, al otro lado, pero también esta parte en la que estoy hablando de Ixcamilpa es en la Mixteca, al otro lado, en otra zona de desastre, que es la del Valle de Atlisco, hay una comunidad que se llama Alpanocan, que colinda con el estado de Morelos, prácticamente es una comunidad poblana insertada en el territorio de Morelos, entre Hueyapan y Tetela del Volcán, que son ya prácticamente, ya son territorio de Morelos. Pues ahí hay una situación muy similar a la de Ixcamilpa, ahí también se derrumbaron muchas casas, o la mayor parte presenta fisuras que son evidentes, que ponen en riesgo a quienes están habitando ahí, y bueno, tampoco había llegado la ayuda oficial. Después de 2 días comenzó a llegar ayer por la tarde, y lo mismo sucedió, Carmen, justo a un día de la tragedia en Metepec, que es una población bastante conocida no solamente en Puebla, sino en el resto de México, porque ahí se encuentra uno de los centros vacacionales más importantes del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es un lugar muy conocido, turístico, que no está a más de 15 o 20 minutos en auto de la ciudad de Puebla, y ahí hubo también una zona de desastre muy importante, con un escenario tal vez no tan amplio de casas siniestradas, pero sí había bastante, por lo menos yo te puedo decir unas 25 casas que se encuentran en un estado bastante deplorable, que se encuentran en riesgo, y un día después de la tragedia no había llegado el apoyo oficial. El gobernador José Antonio Gali Fayad hizo una visita por la tarde, recibió reclamos, se enojó, incluso dijo que le retiraron a la gente negativa que estaba ahí. Ahí tenemos
varios videos que hacen constatar esta reacción del gobernador cuando la gente enojada le reclamaba porque pues, no había agua potable, se rompió la tubería que alimenta a la población, no llegaba la ayuda, y cuando llegó la policía que lo estaba la policía estatal que estaba esperando la llegada de Gali y retiraba a la gente que llevaba ayuda. Un ejemplo muy claro de lo que llegó a suceder es que, escaseando el agua, los pobladores de Metepec quisieron brindar pues apoyo a los voluntarios que estaban acudiendo a Metepec, prestando un baño que estaba en una farmacia, y para eso hicieron traer una pipa de agua particular para que llenara algunos tambos. Bueno, pues un policía retiró la pipa porque estaba esperando al gobernador Gali, tardaron 3 horas y no se pudieron abastecer de agua. Escenas como estas, Carmen, las hemos visto durante los recorridos que hemos estado realizando a lo largo de estos días posteriores al sismo en prácticamente todo estado, lejos de que la autoridad ayude, apoye a la población, a veces parece estorbar o complicar más las cosas. Sin duda, Martín Hernández, esto que nos cuentas es, bueno, pues un retrato muy amplio de cómo están las cosas en Puebla. Estamos hablando de Puebla. ¿Qué parte de Tlaxcala le ha pegado este sismo? ¿Qué zona le tocó también ahí de Pues mira, afectaciones? Carmen, de ahí sí no te podría dar con precisión, porque yo en particular ahora sí que he estado en carretera, me En voy la otra enterando zona, sí. por lo que voy escuchando en las estaciones de radio, por lo que de repente podemos checar en las redes sociales. No me atrevería a decirte, no tengo información sobre Sí, eso. sí, no, Mentiría era si por te si digo estabas algo. también en la zona, en la zona de Claro, Tlaxcala. no, de esta zona no la hemos visitado aún. Está la parte, son 3 zonas las que están, digamos, consideradas de desastre en Puebla, que es la capital de Puebla y su zona metropolitana, es decir, San Pedro, las Cholulas, que están muy pegadas a la capital. Es también la del Valle de Atlisco, donde el municipio más golpeado es sin duda justo Atlisco y su cabecera municipal en su centro histórico, y luego la Mixteca, que es donde parece que estamos encontrando los casos más graves de abandono. A pesar de estos casos de abandono evidentes, Carmen, a pesar de que esto se está conociendo por los medios, a pesar de que en las redes sociales los voluntarios, que son realmente quienes han sacado la casta, particularmente jóvenes, Carmen, particularmente estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o instituciones privadas que son pues, prácticamente pues para gente que tiene muchas posibilidades, como la Universidad de las Américas, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como la Iberoamericana, pues entraron estos muchachos a levantar escombros, a picar piedra, ayudar a la gente a evacuar sus casas, poniendo también en riesgo sus vidas, a pesar de estas manifestaciones sociales que son muy claras de un estado de emergencia. Pues tenemos también otro tipo de manifestaciones. Hoy la Comisión Permanente del Congreso Local, Carmen, tuvo a bien celebrar una sesión extraordinaria con motivo del sismo, y a pesar de que el edificio del Congreso del Estado, que se encuentra en el centro histórico, no fue dañado por el sismo, ya se hicieron estudios, ya lo revisaron los peritos, pues los diputados decidieron sesionar en un hotel de megalujo en la zona de Angelópolis, el Hotel Camino Real, ¿De veras? Qué invirtiendo bárbaros, recursos qué bárbaros, qué bárbaros. públicos para sesionar cómodamente desde desde un hotel de lujo a todo lujo, para desde ahí guardar un minuto de silencio por las víctimas, enviar su solidaridad y anunciar que están gestionando ya los recursos para apoyar a las Desde el víctimas. Camino Real, ¿por qué no? ¿Qué tal? Así es, de Angelópolis. Qué cosa. Oye, son las imágenes tremendas, Martín, que nos hemos podido detener en ellas, escuchándote las imágenes que hemos podido presentar contigo de Puebla. Pues sí, sí, qué devastación, qué fuerte está este conjunto de imágenes que hemos visto contigo en estos días. Son 3 áreas, 3 zonas particulares, las 3 zonas más importantes de daño que se pueden identificar ahí en Puebla. Así es, insisto, la primera es la de la capital, Ni más ni con su menos. zona conurbada, que es prácticamente las Cholulas. La zona tal vez más golpeada es la de San Pedro, a nivel de los monumentos históricos y particularmente de las iglesias, donde se vinieron varias cúpulas que son, pues ya tienen algunas de ellos más 1 o 2 siglos de construcción. No, La más imagínate. emblemática de estas es la del el templo de Nuestra Señora de la Soledad, que se ubica en la parte superior de la pirámide Chula y que ya en el sismo de 1999 había sufrido fracturas importantes, otra vez vino abajo. Por ahí circulan videos en redes sociales de gente que se encontraba
al momento del sismo ahí en el templo, y bueno, es impresionante. La otra zona, Carmen, es el Valle de Atlisco, conocido así, que está casi inmediato, pegado justo a las Cholulas, y ahí el punto más importante de daños hasta el momento, porque todavía se siguen haciendo inspecciones, es el centro histórico de Atlisco, que prácticamente muchos edificios ahí, particularmente el templo, que es muy bello, pues está totalmente fracturado, algunas partes se vieron pardas hacia abajo, es decir, sí tiene afectaciones sensibles. Se habla de un municipio, Carmen, al que todavía no hemos podido acceder, que se llama Jonotla, donde también hay una suerte de estado de emergencia, pero esto lo estamos manejando con mayor cuidado, Carmen, porque tú sabes que en una situación como esta, pues la gente tiene buena intención, ¿no? Y tiene intención de generar ayuda y de pedir auxilio, pero a veces se han exagerado las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Ayer se hablaba de que en Huaquechula, un municipio de esta parte del Valle de Atlisco, la gente estaba velando a sus muertos en la vía pública. Pues este corrió muy fuerte durante toda la mañana. Nosotros pudimos estar ahí, por supuesto que eso no sucedía, pero la gente está pues obviamente preocupada y se difunden estas cosas. Y la tercera zona, Sí. Carmen, donde yo considero que hay pues las mayores afectaciones, es justo la de la Mixteca, esta parte que colinda con el estado de Guerrero y una parte también con Morelos, donde pues también hay que decirlo, están las comunidades más pobres, las más marginadas, y por tanto las que más han resentido el asunto del sismo. Esta de Excamilpa, donde te digo que no hay ni celular, pues te voy a decir, tampoco tiene ni siquiera el servicio de agua potable desde antes de la tragedia. Es decir, esta comunidad no tiene una comunidad de más de 1,000 personas que carece de agua potable, en donde ayer nos decían que además del temor de que lloviera y de que se vieran sus casas abajo y de que no tenían dónde guarecerse porque se habilitó un albergue ahí menor donde no cabe la gente, decían, pues es que nos van a picar los mosquitos, y cuando se les preguntó, oye, pues y aquí hay plagas muy fuertes, nos terminan diciendo que que acaban de tener dengue, que cada año hay una suerte de enfermedades de dengue, de contagio de dengue en esa población, que apenas en junio habían terminado pues de sanar todas las personas que padecieron esto. Pues ese es el tipo de escenario que nos estamos encontrando en estos momentos después del sismo, Carmen. Tremendo, Martín Hernández, tremendo. Es una serie de calamidades una tras otra en un corto tiempo que nos tiene verdaderamente sacudidos a todos. Estamos en comunicación permanente contigo, si me lo permites, con los amigos de la Jornada de Oriente y con el conjunto de gente que está en este momento, que es mucha, trabajando, haciendo cosas. Y bueno, pues Martín, muchas gracias por estar aquí. Ni nos despedimos, seguimos en contacto permanente, si me lo permites. Un abrazo. Claro, es que sí, Carmen. Buenas noches. Gracias, Martín. Gracias, Martín, con esta muy importante información y crónica que nos hace de lo que está pasando en Puebla. Qué fuertes imágenes, daño muy fuerte, el daño cultural y patrimonial. Pues imagínese, para Puebla las iglesias, las cúpulas de las iglesias son esenciales, digamos, en la historia poblana, la urbanística poblana, todo lo que esto representa, y evidentemente pues lo que aquí ha contado Martín con mucha precisión. Estas tres áreas, estas tres zonas muy afectadas por lo que ha ocurrido en Puebla. Me detengo de regreso con el tema del dinero, los partidos políticos. Y esto que hace unos minutos hablamos con Eduardo Juchín, pero denme una pausita, volvemos con el propio Eduardo Juchín porque hay un nuevo mensaje que acaba de salir y que vale la pena detenerse en él. El Frente Ciudadano por México, que han formado el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, que fueron a registrarse al INE, que ya les dieron el registro, el registro como frente, que en la legislación electoral no tiene propósitos electorales, aunque todo apunta a una coalición que sí lo tendría con propósitos electorales en 2018, pero por lo pronto lo que se denomina frente, pues se ha pronunciado el día de hoy, y en un ratito en un instante le presentamos el video que subieron Barrales del PRD, Anaya del PAN y Delgado del Movimiento Ciudadano. Dante, Ricardo y Alejandra presentaron este video anunciando que eliminan al 100% el financiamiento de los partidos para apoyar a los damnificados, pero plantean la eliminación del 100% de los partidos para apoyar a los damnificados. Quiere decir que lo que lanzó Movimiento Ciudadano, pues ya lo adoptó el PAN y el PRD. Así que vamos a oír el mensaje, regresamos con Eduardo en un instante más.
Seguimos viendo estas imágenes tremendas de los colegas de Cuarto Oscuro haciendo fotoperiodismo como lo hacen siempre. Está Cuarto Oscuro haciendo un trabajo espléndido, muy importante lo que hace este equipo que comanda nuestro muy querido Pedro Valtierra, director de Cuarto Oscuro, esta agencia de fotoperiodismo que deja ahí estas estampas, imágenes, momentos, este momento que estamos dedicando a Puebla. Y bueno, dejo correr un poco más de imágenes de Cuarto Oscuro. Creo que ni palabras necesitamos para entender la dimensión de lo que ahí está pasando. Gracias a los amigos, colegas de la agencia Cuarto Oscuro, a Pedro Valtierra por estas imágenes que hemos dejado correr en estas horas, estas transmisiones maratónicas que hemos realizado de los diferentes estados de la República Mexicana que están en este momento en situación crítica. Y bueno, pues Puebla desde luego muestra estas escenas de dolor profundo, estas escenas de daños graves a sus edificios, a sus viviendas, a sus iglesias. Y bueno, pues ahí acompañamos este dolor con las imágenes de Cuarto Oscuro esta tarde de viernes.